La Biblia de Jefferson. La Biblia de Jefferson, la vida y moralejas de Jesús. Thomas Jefferson creyó que el sistema ético de Jesús era el más fino que el mundo ha visto siempre. En la compilación que ha venido a ser llamada la Biblia de Jefferson, él intentó separar esas enseñanzas éticas a dogma religioso y otros elementos supernatural que se entremezclan en la cuenta y proporcionaron por los cuatro evangelios. Él presentó estas enseñanzas junto con los acontecimientos esenciales de la vida de Jesús en una narrativa continua. Capítulo 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre a Jesús. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cuando cumplió 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Como no le encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí que tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Descendió con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de las regiones de la Iturea y de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, en tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Así Juan el Bautista apareció en el desierto. Juan mismo estaba vestido
de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langosta y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces Jesús vino a Galilea, Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Después de esto, él descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quitad de ahí esas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba allí un tiempo con ellos y bautizaba. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodía le acechaba y deseaba matarle. Y aunque no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al escucharle quedaba muy perplejo, pero le oía de buena gana. Llegó un día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, dio una cena para sus altos oficiales, los tribunos y las personas principales de Galilea. Entonces la hija de Herodía entró y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró mucho: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella entró con prisa al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des un plato, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban a la mesa, no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que fuese traída su cabeza. Este fue, la decapitó en la cárcel y llevó su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba, y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Partió de ahí y fue a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía la mano paralizada, y para acusar a Jesús le preguntaron diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? Pero él les dijo: ¿Qué hombre hay entre vosotros que tenga una oveja que, si ésta cae en un pozo en sábado, no le echará mano y la sacará? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. De manera que es lícito hacer bien en sábado. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero saliendo los fariseos tomaron consejo contra él, cómo destruirlo. Como Jesús lo supo, se apartó de allí, le siguió la muchedumbre y todos los sanó. Aconteció en aquellos días que Jesús salió del monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo y a Simón llamado el Celote, a Judas hijo de Jacobo y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Descendió con ellos, se detuvo en una llanura junto con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen
y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora os reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así la alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en juicio. Cualquiera que se llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que jamás saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho:
cualquiera que despide a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás falsamente, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que un cabello sea ni blanco ni negro, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Habéis oído que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, más bien a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos y orad porque os y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Y si dais prestado a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Más bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores,
entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no os hagáis los decaídos como los hipócritas, que descuidan de su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara, de modo que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. De modo que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande es esa oscuridad. Nadie puede servir a dos reyes, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo como crecen, ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más bien buscad primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Dad y se os dará, medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir, porque mirás la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, y he aquí la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así que todo lo que querráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Son pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo el árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por sus palabras serás justificado y por sus palabras serás condenado. Cualquiera que, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó la casa sobre la peña.
y cayó la lluvia. Vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque había sido fundada sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó y fue grande su ruina. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando descendió del monte le siguió la multitud y recorría las aldeas de alrededor enseñando: venid a mí todos los que estéis fatigados y encargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él, y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer le dijo a sí mismo: si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que está tocando, porque es una pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía dos deudores: uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Y tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos:
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que habéis dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, no se venden 5 pajaritos por 2 cuartos, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es que hace tesoro para sí, no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida es más que el alimento, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, ni tienen almacenes ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis lo que es menos, ¿por qué estáis afanosos de lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba, y no y que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe
que necesitáis estas cosas. Más bien buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le han placido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos a vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas, y sed vosotros semejantes a los siervos que esperan su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los haya así, bienaventurados aquellos siervos. Sabed que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices que esta parábola para nosotros o también para todos? Y dijo el Señor: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre los de su casa, para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, le encuentre haciéndolo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo, y en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los incrédulos. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien se ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho se le pedirá más. Decía también a las multitudes: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no sabéis interpretar este tiempo. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Pues cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura con diligencia arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al policía, y el policía te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Aquella misma ocasión algunos estaban allí contándole
de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Os digo que no. Más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Entonces dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y lo halló. Entonces dijo al viñador: he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala, porque ha de inutilizar también la tierra. Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Cuando Jesús acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiese con él, y habiendo entrado Jesús en su casa, se sentó a la mesa, y el fariseo le asombró al ver que no se lavó antes de comer. Entonces el Señor le dijo: vosotros los fariseos limpiáis el exterior de la copa o del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo que fuera, no hizo también lo de dentro. Pero dad con misericordia de las cosas que están dentro, y he aquí todas las cosas os serán limpias. Y ay de vosotros, fariseos, porque diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis a los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondió uno de los maestros de la ley y le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, maestros de la ley, porque imponéis a los hombres cargas que no pueden llevar, pero vosotros mismos no las tocáis, ni aun con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo habéis impedido. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarle mucho y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole para cazar algo de su boca. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces le habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Mientras él sembraba, parte
de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenían raíz se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 70 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de él junto con los 12 le preguntaron en cuanto a las parábolas. Vosotros pues oíd las parábolas del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración, y cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, el que de veras lleva fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Pero les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? No es para que sea puesta sobre el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los hombres, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces quieres que vayamos y la recojamos. Pero él le dijo, no, el tiempo de la siega. Yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo que la siembra, la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que
como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno del fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este relato y estas parábolas de Jesús contadas a través de la Biblia de Jefferson.